Hay un número que los científicos prefieren no mencionar en conversación casual, no porque esté mal, sino porque si le das vueltas el tiempo suficiente, el universo empieza a parecer que no tiene ningún sentido. El número es 17.000 millones. Eso es lo que pesa TON 618. No en kilos, no en toneladas. En soles, 17.000 millones de veces la masa de nuestro Sol metidas en un solo punto del espacio. Para que te hagas una idea, imagina que juntas todas las estrellas de nuestra galaxia, las 400.000 millones, toda la Vía Láctea completa, TON 618 pesa una cuarta parte de eso. Solo un objeto. Ahora imagina que agarras una cuarta parte de todo lo que existe en tu ciudad, los edificios, los coches, la gente, los árboles, el asfalto, todo, y lo comprimes en un punto tan pequeño que no puedes verlo. Eso, multiplicado por una escala que el cerebro humano no está diseñado para procesar, es lo que estamos hablando. Eso no es lo raro. Lo raro es que ese objeto no debería existir. Según las leyes del universo que conocemos, algo así no puede formarse. Los números no cierran. Y los científicos llevan décadas sin poder explicarlo. Hoy vamos a entender por qué. Y por qué eso importa mucho más de lo que parece. Primero lo básico, porque sin esto el resto no tiene contexto. TON 618 es un cuásar, y un cuásar es el corazón encendido de una galaxia muy joven. En el centro de casi todas las galaxias hay un agujero negro gigante, incluida la nuestra. La Vía Láctea tiene uno en su centro que se llama Sagitario A estrella y pesa 4 millones de masas solares. 4 millones. Ya eso es una barbaridad. La mayoría del tiempo ese agujero negro central está tranquilo, dormido, sin hacer gran cosa. Pero cuando hay mucho gas y polvo cayendo hacia él, se activa. Y cuando se activa, lo que pasa es difícil de describir con palabras normales. Todo ese material que cae no entra directo al agujero negro. Primero forma un disco a su alrededor, como cuando el agua gira antes de bajar por el desagüe, pero a una escala cósmica. Ese disco gira cada vez más rápido. Las partículas se frotan entre sí, se calientan y se calientan tanto que empiezan a brillar no como una vela, no como una hoguera, como algo que no tiene equivalente en la vida cotidiana. Ese brillo supera la luminosidad de todas las estrellas de la galaxia combinadas, todas, al mismo tiempo. Desde afuera del universo, si alguien pudiera vernos, ese punto brillaría más que la galaxia entera que lo rodea, como si apagaras todas las luces de una ciudad y en el centro hubiera un foco tan potente que hace desaparecer todo lo demás. Eso es un cuásar. TON 618 es el más poderoso que hemos encontrado. No por un poco, por mucho. Ahora viene lo que nadie esperaba. El tamaño ya de por sí es difícil de procesar. Si pusieras a TON 618 en el centro del sistema solar, su borde llegaría más allá de Neptuno. Se tragaría el Sol, los 8 planetas y todo lo que hay entre ellos sin que nada lo detuviera. Su horizonte de eventos, que es la frontera desde la que nada puede escapar ni siquiera la luz, tiene un diámetro de unas 1.300 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros, multiplicada por 1.300. Eso es lo que mide el borde de TON 618. Pero eso no es el problema. El problema es cuánto tardó en crecer así. Los agujeros negros crecen comiendo, se tragan gas, polvo, estrellas, lo que caiga cerca, y a medida que comen se vuelven más masivos, su gravedad aumenta, atraen más material y el ciclo continúa. Suena simple, pero hay un límite a qué tan rápido pueden hacerlo. Cuando un agujero negro come muy rápido, todo ese material cayendo genera una cantidad brutal de energía. Esa energía sale disparada hacia afuera en forma de radiación y luz, y esa radiación, al salir, empuja el material que está intentando caer hacia adentro. Es como intentar llenar un vaso de agua con una manguera a máxima presión mientras el agua rebota y sale volando. En algún punto la presión que sale hacia afuera iguala la gravedad que jala hacia adentro y el crecimiento se frena solo. Ese punto de equilibrio tiene nombre. Se llama el límite de Eddington por el astrónomo Arthur Eddington, que lo calculó hace casi un siglo. Un agujero negro que alcanza ese límite ya está comiendo tan rápido como la física permite. No puede ir más rápido. Si lo intenta, se frena solo. TON 618 ignoró ese límite por completo.
Para llegar a pesar 17.000 millones de masas solares en el tiempo que tuvo disponible, tendría que haber crecido al doble o al triple de la velocidad máxima que el límite de Eddington permite. No durante una época corta, no en un momento puntual, de manera constante, sostenida, durante cientos de millones de años. Y eso, según la física que conocemos, no puede pasar. Y sin embargo, ahí está. Cuando algo así aparece en los datos, lo primero que hacen los científicos es revisar si cometieron un error. Revisan los instrumentos, revisan los cálculos, revisan si hay algo en la señal que llegó del espacio que pudiera estar distorsionada por el viaje de 10.000 millones de años que hizo hasta nuestros telescopios. Revisan todo. Y el resultado, después de décadas revisando, es que no hay error. TON 618 pesa lo que pesa. Existió cuando existió. Creció a la velocidad a la que creció. Entonces los científicos pasan al siguiente paso, proponer explicaciones. La primera dice que quizás empezó siendo enorme desde el principio. La mayoría de los agujeros negros nacen del colapso de una sola estrella. Cuando una estrella muy masiva llega al final de su vida, explota y su núcleo colapsa sobre sí mismo, formando un agujero negro. Esos arrancan chicos, en términos cósmicos, pero quizás algunos agujeros negros en el universo primitivo nacieron del colapso directo de nubes de gas gigantescas sin pasar por el estado de estrella, con masas iniciales de decenas de miles de soles. Si partes de algo así de grande, llegas a 17.000 millones mucho más rápido. Suena razonable. El problema es que nunca hemos visto ese proceso ocurrir. Es una hipótesis con lógica matemática, pero sin confirmación. La segunda dice que quizá TON 618 no creció solo, que es el resultado de múltiples agujeros negros masivos que chocaron y se fusionaron a lo largo del tiempo. En el universo joven, las galaxias chocaban constantemente, y cuando chocan, sus agujeros negros eventualmente se fusionan en uno más grande. Funciona en teoría. Pero cuando los astrofísicos hacen las simulaciones, no logran reproducir algo tan masivo como TON 618, ni sumando muchas fusiones. Las fusiones ayudan, pero no alcanzan. Y aquí es donde la historia se pone incómoda de verdad, porque hay una tercera opción, la que nadie quiere decir en voz alta en una conferencia de física, que nos falta algo fundamental, que hay procesos que ocurrieron en el universo joven que todavía no entendemos, que las reglas que conocemos son correctas para el universo tal como es hoy, pero que en los primeros 1.000 o 2.000 millones de años, cuando todo era más denso, más caliente, más caótico, esas reglas quizás no aplicaban igual. No es una idea descabellada. Los físicos saben desde hace tiempo que sus ecuaciones tienen límites. Siempre asumieron que esos límites aparecían solo en condiciones muy extremas y muy específicas. TON 618 dice que quizás esas condiciones extremas eran más comunes de lo que pensaban. Y eso cambia todo. No solo la historia de este objeto, la historia del universo entero. Y lo más inquietante es que TON 618 no está solo. El telescopio James Webb lleva unos años en el espacio mandando imágenes del universo más antiguo y lejano que hemos podido ver. Y lo que está encontrando tiene muy incómodos a muchos científicos. Galaxias que existieron cuando el universo tenía apenas 500 o 600 millones de años, cuando todo era recién nacido en términos cósmicos, que ya tenían en su centro agujeros negros con masas de cientos de millones o miles de millones de soles. Demasiado masivos. Demasiado pronto para entender por qué eso es un problema. Piensa en esto. Una persona tarda 9 meses en nacer y unos 20 años en llegar a su tamaño adulto. Si alguien te muestra la fotografía de un bebé de 3 meses con el cuerpo completamente desarrollado de un adulto de 30 años, algo no cuadra, o la fotografía está mal fechada, o hay algo en ese desarrollo que no entiendes. Eso es exactamente lo que está pasando con estos agujeros negros. Las señales de radio y luz que viajaron miles de millones de años hasta nuestros telescopios muestran objetos que son demasiado grandes para la edad que tienen. TON 618 es el caso más extremo, el más musculoso, el que más rompe los modelos. Pero no está solo. Hay toda una familia de objetos así repartidos por el universo primitivo, que el James Webb está catalogando uno por uno. Y eso ya no se puede explicar como una rareza estadística. Cuando encuentras uno, puede ser una excepción. Cuando encuentras docenas, es un patrón.
Y un patrón que no encaja en tus modelos significa que tus modelos tienen un problema. Algo en el universo joven funcionaba diferente a como lo imaginábamos. Vale la pena detenerse en la distancia, porque sin eso todo lo demás flota sin contexto. TON 618 está a 10.400 millones de años luz de aquí. Esa distancia es tan absurda que los números dejan de significar algo solos. Así que vamos a intentar dimensionarla. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. En un segundo, la luz cruza 7 veces y media la Tierra de lado a lado. En 8 minutos, llega del Sol a la Tierra. En 4 años, llegaría a la estrella más cercana al sistema solar. Viajando a esa velocidad, que es la máxima que existe en el universo, tardarías 10.400 millones de años en llegar a TON 618. El universo entero tiene 13.800 millones de años desde el Big Bang. La Tierra lleva 4.600 millones existiendo. Los dinosaurios desaparecieron hace 66 millones de años. Los primeros humanos modernos aparecieron hace unos 300.000 años. Toda la historia registrada de la humanidad, desde las primeras ciudades hasta hoy, tiene unos 5.000 años. Todo eso, toda esa historia, cabe más de 2 millones de veces en ese viaje. Pero aquí está la parte que más cuesta procesar. La luz que vemos cuando apuntamos nuestros telescopios hacia TON 618 salió de ahí cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años. Lo que estamos viendo no es TON 618 hoy. Es una fotografía de cómo era hace 10.400 millones de años. Lo que existe en ese punto ahora mismo, no lo sabemos. Quizás el quasar se apagó hace miles de millones de años. La mayoría de los cuasares lo hacen. Cuando el agujero negro devora todo el material disponible, el disco que brilla tanto desaparece y el agujero negro queda dormido en el centro de su galaxia, quieto, invisible. Probablemente eso es lo que le pasó al agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea. Sagitario A, estrella, el de 4 millones de masas solares. Hay evidencia de que hace millones de años fue un quasar activo, brillando intensamente. Hoy está prácticamente inactivo, dormido. Quizás TON 618 es igual ahora, una reliquia apagada en el centro de una galaxia envejecida, pero nunca lo sabremos en tiempo humano. La información sobre lo que está pasando ahí en este momento tardará otros 10.000 millones de años en llegar aquí. Para cuando llegue, el Sol ya habrá muerto. Lo que tenemos es una fotografía del pasado, y con esa fotografía tenemos que entender el presente. Dentro de todo agujero negro hay un punto donde la ciencia se rinde. No es una derrota, es una frontera, el límite hasta donde llegan nuestras herramientas. Ese punto se llama singularidad. No es una cosa que puedas ver ni tocar. No tiene superficie, ni color, ni forma. Es el lugar donde la gravedad se vuelve tan extrema que el espacio y el tiempo dejan de funcionar como los conocemos. Donde las fórmulas más precisas que hemos construido arrojan resultados que no tienen sentido. Infinitos donde no debería haber infinitos. Piénsalo así. Las matemáticas son el lenguaje con el que describimos el universo. Cuando una ecuación da un resultado infinito, no significa que algo sea infinito de verdad. Significa que la ecuación llegó a una situación que no sabe describir, como cuando divides entre 0 en una calculadora y te sale error. No es que el universo se rompió, es que la calculadora no tiene las herramientas para responder esa pregunta. En una singularidad, la calculadora de la humanidad dice error. TON 618 tiene una de esas en su interior. 17.000 millones de masas solares concentradas en un punto sin tamaño. Y ahí es donde dos teorías chocan sin poder reconciliarse. La relatividad general de Einstein describe perfectamente la gravedad a gran escala. Las órbitas de los planetas, la curvatura de la luz, la expansión del universo, verificada una y otra vez durante más de 100 años. Confiable como pocas cosas en la ciencia, la mecánica cuántica describe perfectamente todo a escala subatómica. Sin ella no existirían los teléfonos, los computadores, ni ningún dispositivo electrónico moderno, también verificada miles de veces. El problema no es que alguna esté mal. El problema es que cuando necesitas usar las dos al mismo tiempo, como ocurre en el interior de un agujero negro, producen predicciones que se contradicen. Una dice una cosa, la otra dice otra, y no hay manera de reconciliarlas. Los físicos llevan décadas buscando una teoría que las una, una sola descripción que funcione tanto para lo muy grande como para lo muy pequeño.
No la tenemos todavía, y la singularidad de TON 618, con sus 17.000 millones de masas solares, es el recordatorio más masivo de que esa pieza nos falta. ¿Por qué debería importarte esto? No porque cambie tu semana, sino porque vivimos en un universo que todavía no entendemos del todo, y TON 618 es una de las pruebas más claras de eso. Los datos muestran un universo que sigue sorprendiendo a las personas que más lo estudian, que produce objetos que no deberían existir según las mejores teorías disponibles, que guarda secretos en lugares a los que no podemos llegar y en escalas de tiempo que hacen que toda la historia humana parezca un parpadeo. Cada vez que la ciencia encuentra algo que no encaja, tiene dos caminos: o le falta una explicación que todavía no descubrió, o el mapa que tiene del universo necesita correcciones. Con TON 618, los dos son posibles al mismo tiempo. El James Webb fue construido, entre otras cosas, para ayudar a responder ese tipo de preguntas. Sus imágenes están acumulando pistas, pero por ahora los datos generan más preguntas que respuestas. Varios grupos de científicos están mirando los mismos datos y llegando a conclusiones distintas. Los papers se publican, las réplicas llegan, el debate sigue abierto. Eso no es un fracaso, es la ciencia en su mejor momento. Una última cosa antes de terminar: el nombre. TON 618 viene del Tonantzintla Catálogo, un catálogo de objetos astronómicos compilado en el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, en Puebla, México, en los años 50 y 60. El 618 es simplemente su número de entrada en esa lista. El objeto más masivo que los humanos hemos identificado en el universo visible tiene nombre de trámite burocrático, sin nombre épico en latín, sin apodo poético, sin nada dramático. Una línea en un catálogo que la mayoría de la gente nunca ha oído mencionar. Y hay algo muy honesto en eso. El universo no está aquí para impresionarnos. No nos debe nombres grandiosos para sus objetos más extremos. TON 618 existió durante miles de millones de años sin que ningún ser consciente lo supiera. Devoró material que nunca volvió. Liberó más energía de la que podemos imaginar en todas direcciones. Y llegó a nosotros como una señal de radio débil que alguien en Puebla capturó con un telescopio y anotó en un cuaderno hace 70 años. Que desde este planeta pequeño, girando alrededor de una estrella mediana en un rincón de una galaxia ordinaria, podamos apuntar instrumentos hacia ahí y calcular cuánto pesa algo a 10.400 millones de años, luz de distancia. Eso ya es algo extraordinario, aunque todavía no entendamos todo lo que encontramos. Quizás especialmente porque no entendemos todo lo que encontramos. TON 618 es el agujero negro más masivo que conocemos, y también es la evidencia más contundente de que el universo es más complicado de lo que pensábamos. Eso no debería darnos miedo, debería picarnos la curiosidad. ¿Qué crees que hay detrás de lo que todavía no entendemos? Cuéntame en los comentarios. Y si esto es el tipo de contenido que buscas, donde el espacio no se resume sino que se siente de verdad, Silencio Orbital es el lugar. Suscribirte es la manera de que esto siga existiendo. Hasta la próxima.